Amigos de Radio Victoria o con eso Televisión, a continuación vamos a conversar con el sociólogo de la UCB, Trino Márquez, en su segmento de toda la semana, Mirador Sociopolítico. Yo estoy medio ronco, de verdad, porque esta mañana tuve pues una congestión emocional bárbara. Se murió mi colega Eduardo Zapene, después que había perdido a su hija y a su señora, se murió él. O sea, han sido 2 años o año y pico de un descalabro familiar impactante. Muy amigos míos. Y bueno, hoy me he sentido así como atragantado, ¿no? Porque todo justamente esto es consecuencia de lo que hemos vivido últimamente los latinoamericanos, para no particularizar el tema, ¿no? En Latinoamérica todos pues estamos viviendo unos desquiciamientos bárbaros. Está Colombia, y están los venezolanos en todas partes, y están los peruanos y los chilenos y los colombianos. O sea, todo esto es un mare magnum de cosas que se agolpan y uno dice, bueno, ¿qué hago? ¿No? ¿Me trago las palabras o digo lo que tengo que decir, ¿no? Entonces, yo creo que hoy debemos evaluar justamente el caso Estados Unidos, sobre todo lo que ha pasado en Los Ángeles y en otras cuantas ciudades, donde muchos perciben que la culpa es de Trump, ¿no? Por sus políticas. Pero yo tengo la impresión de que Trump sabía que su vuelta al gobierno iba a recibir unos impactos que los tenía calculados, porque le hicieron lo imposible para que no llegara por segunda vez. Pero el hombre llegó. Entonces empezaron a moverse justamente las piezas que estaban estructuradas para generar anarquía. Y se han valido de las medidas que ha tomado como para decir que la razón de la protesta es esta o es aquella por culpa de Trump, pero resulta que ahí había algo trastienda, que casi es una rebelión civil de gente que no es americana, sino de migrantes, así la han calificado. Entonces, sí hay una posición política eh, global que de alguna manera piensa que el imperio americano se puede y se debe acabar. Yo no sé cómo lo ves tú, si esta es la vía, si son las protestas de calle, porque las protestas de calle en nuestros países logran imponer de la noche a la mañana a candidatos que no calzan los puntos, pero lo imponen porque les da la gana, porque responden a una ideología X, ¿no? Así no tengan experiencia propia ni calificación profesional ni de estadista de vida, ¿no? Necesaria, ¿no? Entonces, o sea, ¿qué es lo que puede pasar en Estados Unidos? ¿Se acaba el imperio o el imperio se impone de verdad, verdad? Bueno, yo tengo una visión un poco distinta a la tuya, Bueno, sociólogo, dale, dale, pero dale. La idea es déjame contrastar, decirte, la idea es contrastar. sí, déjame decirte, bueno, primero que lamento mucho el fallecimiento de Eduardo Zapene, Eh, eh, que fue una figura muy importante aquí de los medios de comunicación durante muchísimo tiempo y es una pena que haya fallecido, sobre todo por las circunstancias en las cuales se produjo ese fallecimiento. Sí, señor. En relación con el tema de Los Ángeles, yo veo allí varias cosas que me parecen importantes. Una es la relación entre el gobierno federal y el gobierno del estado de California, el gobierno regional y el gobierno municipal de la ciudad de Los Ángeles. Allí hubo un enorme desencuentro. Un estado federal se caracteriza por el diálogo, el reconocimiento de las competencias y de las atribuciones de cada nivel territorial de gobierno. El gobierno federal tiene su área de competencia, sus facultades, el gobierno regional y el gobierno municipal. Y aquí se ha trastocado esa relación. Es cierto que en esa pirámide, en el vértice se encuentra el gobierno federal, pero los disturbios que se comenzaron a producir por el estado de acoso que ha producido la policía, la Oficina de Control Migratorio de Estados Unidos, que tiene una policía que ha creado un clima de terror, no solamente en California y en Los Ángeles, sino en Nueva York, en Chicago y en muchas otras ciudades. Y esto produjo una reacción. Yo sí creo contigo que ha habido actos vandálicos que son condenables. Cualquier hecho de violencia que trascienda
o cualquier manifestación que trascienda las expresiones pacíficas y se convierta en hechos vandálicos, hay que castigarla y hay que reprimirla. Pero en el caso de California, específicamente de los Andes, tanto el gobernador como la alcaldesa le pidieron al presidente que los dejara actuar, que dejara actuar la policía y los cuerpos de seguridad estatales y municipales para ellos tratar de calmar la situación y que si veían que no podía, pues llamarían al gobierno federal. Pero Trump, que tiene un estilo de gobernar que yo no comparto, porque es un estilo personalista, autocrático, centralista, inmediatamente actuó desconociendo la opinión tanto del gobernador como del alcalde. Y eso, por supuesto, exacerbó los ánimos, porque es cierto lo que tú dices, hay mucho joven extranjero, pero es joven que está contribuyendo con la economía californiana. Se dice, es un lugar común ya decir que California es la quinta economía mundial. Es el estado que contribuye más al Producto Interno Bruto norteamericano. Entonces, eh, la presencia de los extranjeros, él los llamó animales. Ojo, la primera intervención de Trump en los medios de comunicación al referirse a los manifestantes fue de un desprecio absoluto, lo llamó animales. Y después dijo que se trataba de una invasión extranjera. Yo no entiendo cómo va a haber una invasión extranjera de gente que lo que está es tirando piedras y botellas, objetos contundentes. Y frente a eso saca la Guardia Nacional, que es un órgano del Estado Nacional, del Poder Federal, y saca además los Marines, que son también que son un cuerpo entrenado para combatir invasiones extranjeras y para combatir con armas de guerra. Entonces, yo no justifico para nada la actuación de Donald Trump. Me parece que es excesiva, que pasa por encima de la Constitución, como lo dijo el propio gobernador, todo con el afán de reafirmar el poder de la Casa Blanca y de atacar al Partido Demócrata, porque tanto el gobernador como la alcaldesa son del Partido Demócrata. Y entonces, bueno, él ha llevado la lucha política a un nivel de ensañamiento. Realmente eso demuestra que Trump no es tanto un político, sino un empresario que llegó a la presidencia de la República porque logró engarzarse, conectarse con los sectores, yo creo que más tradicionales, más supremacistas y más alejados de la democracia dentro de Estados Unidos. Y bueno, sí fue electo, pero también el gobernador de California fue electo y fue electo por una clara mayoría. Y la alcaldesa fue electa también por el voto popular. Entonces, allí tiene que respetarse lo que dice la Constitución y la norma que establecen los estados federales. Ese es mi Sí. punto de vista. No justifico, José Antonio, el comportamiento de un grupo de jóvenes que actuaron de manera excesiva, que son vándalos. Pero las manifestaciones, las primeras, las del fin de semana pasado, fueron en su inmensa mayoría manifestaciones pacíficas. Pero cuando incendian 10, 20 patrullas, los manifestantes, o sea, ¿qué paso administrativo crees tú que se tendría que dar para que eso no ocurra? Bueno, yo creo que ahí tiene que Si actuar el gobernador no actúa, ocurre eso y al día siguiente se repite el escenario, o sea, si está demostrando que no está en capacidad de contenerlo y alguien tiene que actuar Bueno, para ponerle ese es el freno. argumento de Trump, ese es el argumento de Trump, porque como a él le encanta utilizar epítetos No, pero no es que es el descalificatorios. argumento, es que es una realidad de calle. Las patrullas se vieron ardiendo allí a montones. Entonces, Yo no sé, ¿a no quién sé si hubo responsabilidad? 10 o 20, no, la No, verdad es no, que sí, bastante, ¿cómo no? Yo las vi.
Se No, yo viralizó. también, yo he visto, yo he seguido esto Las porque imágenes me salieron ha- por todos lados. Entonces, o sea, ahí hay un extremismo ya. Esas no son protestas pacíficas, claro, está bien, y yo creo que hubo unos excesos, ni bien intencionada tampoco. yo creo que hubo unos excesos, pero oye, sugerir eh, que el gobernador es cómplice y que la alcaldesa es cómplice de los vándalos, yo creo que es extralimitarse porque ellos están actuando. Además, el gobernador tiene un gabinete y tiene un gabinete de seguridad y tiene bajo sus facultades, bajo sus competencias, a los policías de California y No. de la ciudad de Los Ángeles. Oye, déjalos que actúen. Si no actúan y en efecto se demuestra que este gobernador es un incompetente, bueno, actúa el gobierno central. Pero ¿qué es lo que ha pasado ahora? Primero, José Antonio, el problema de los inmigrantes no se resuelve de esa manera. Ahí le han dicho, al señor Trump le han dicho insistentemente, mire, el problema de los inmigrantes no se va a resolver de la manera como usted lo está haciendo. Tiene que buscar instrumentos de diálogo para que este problema se vaya resolviendo de forma pacífica y ordenada, ordenada. En este momento, ciertamente, la inmigración ilegal se ha detenido hacia Estados Unidos, se ha detenido. Pero eso no quiere decir que dentro de unos pocos meses nuevamente los caminos verdes vuelvan a funcionar, porque esa manera de actuar del gobierno de Trump es una manera inconveniente. Él tiene que buscar instrumentos de diálogo con los gobiernos regionales, con los gobiernos de aquí de América Latina, ver cuáles formas de ayuda se pueden instrumentar para evitar el flujo migratorio desde los países latinoamericanos hacia Estados Unidos. Es que Trump argumenta que se dio demasiado dinero por distintas vías y organizaciones gubernamentales norteamericanas para que la democracia opere y se procure la búsqueda de ella. Y esos dineros se perdieron, no se utilizaron Y ese adecuadamente. argumento tiene alguna base, porque, por No lo sé, ejemplo, aquí en no lo sé, Venezuela, no lo sé. mira, aquí en Venezuela, la USAID tenía un conjunto, estoy hablando de Venezuela, que es el caso que más conozco, pero igual se repite en Colombia Mm. y en Perú y en Ecuador, en Centroamérica. Había un conjunto de programas dirigidos a atender escuelas, atender hospitales, centros de asistencia primaria en salud, programas de agua, programas para mejorar el suministro de agua potable en las barriadas más pobres, programas para fortalecer algunos programas de inversión en electricidad. Oye, y eso desapareció de la noche a la mañana por una visión caótica que tiene Donald Trump del gobierno y que además se alió con Elon Musk, cuyo conocimiento del Estado norteamericano, yo tengo serias sospechas de que no tenía ni los conocimientos ni las informaciones adecuadas. Entonces, él comenzó acá, te estoy hablando nada más que de América Latina, pero si nos vamos a África, la situación es todavía más calamitosa, porque allí había programas de salud para combatir las enfermedades infantiles, el SIDA, para atacar la contaminación del agua, etcétera. Oye, que fueron eliminados de forma repentina. Entonces, ¿cómo evitas tú el flujo de inmigrantes desde el norte o de los países subsaharianos a Europa? No lo vas a evitar. A Estados Unidos le queda muy lejos, pero, pero ha tenido un impacto muy negativo, igual en América Latina. Entonces, yo creo que esta manera de gobernar basada en la intimidación, en el chantaje, yo creo que esa no es una forma antidemocrática con la que yo estoy totalmente en desacuerdo. Esperemos ahora, ayer la eh, alcaldesa del estado de California decretó el toque de queda, cosa, una medida que me parece prudente, y en medio de esa situación, pues hubo como
más de 2 docenas de detenidos. Bueno, si la gente quebranta la norma, por supuesto que hay que detenerla. Oye, pero me parece que lo primero que había que hacer era dejar actuar, en el caso de California, dejar actuar a las autoridades locales. Y ahora resulta que el problema se ha ampliado a otras ciudades. Bueno, ¿Por qué? pero tenemos un problema mayor que ese que nos debe preocupar altamente, que es el que tenemos al lado en Colombia, por ejemplo. Sí, O sí. sea, ahí tiene un presidente que, o sea, ya sabemos todos los defectos que se le han señalado, los vicios que se dice que se le conoce, y no obstante se ha empeñado en un discurso destructivo contra su oponente y un cerco inusitado contra todo lo que huela a democracia, demostrando que es un autócrata más con signo izquierdista y con antecedentes muy conocidos. Entonces, y sin embargo, las instituciones de manera normal no pueden ponerle un parado todavía. Y a estas alturas del juego, él sigue empecinado en que su parecer es el que va y lo demás queda anulado. De alguna manera está dando también un golpe de Estado, ¿no? Sí, yo creo que en primer lugar el gobierno de Gustavo Petro ha sido realmente nefasto. Ha sido Total, un caos. totalmente. Ha cambiado de gabinete en apenas 3 años y medio, no, 2 años y medio, no llega No a, llega a tres. a los 3 años o está bordeando los 3 años, porque las elecciones son el año que viene, Sí. si no me equivoco, en octubre. Bueno, un poco más de 3 años y medio, ha cambiado muchas veces el gabinete, hay ministerios que han cambiado hasta 5 veces, Sí. está enemistado con su vicepresidenta, Ajá. señora Márquez, bueno, Francia Márquez, bueno, aquello es un caos. Sí. Eh, están las acusaciones que se formulan contra él de parte de gente que estuvo muy allegada a él, de parte del ex canciller Álvaro, se me escapa el nombre, y vienen, bueno, su vida personal aparentemente es un desastre, pero en el plano político ha sido un gobierno desacertado. Yo creo que ha sido Es que ese calamitoso. canciller del que tú hablas, Leiva, le ha dicho de todo. Álvaro Leiva, Le ha dicho las verdades en su cara, no le ha tenido miedo. Y él no ha Álvaro Leiva. él no ha podido responderle directamente, ni ha No, podido. al contrario, su conducta pareciera reafirmar las afirmaciones de Leiva, porque hace muy pocos días, hace un par de semanas, había una reunión muy importante en Bogotá, convocada por el gobierno de Colombia con los países del CARICOM, y debía instalar al presidente, y resulta que el presidente se ausentó, y se ausentó durante 2 días, Sí. y resulta que nadie sabía dónde estaba el presidente. Y Eh, llegando más acá, ocurre lo que ocurre con el atentado contra este muchacho precandidato, y resulta sí, que la primera expresión de Petro es que el agresor es un muchacho de 15 años, hay que protegerlo. Pero es que está hablando de defender a los menores de edad cuando él, cuando estaba en la guerrilla, formaba parte de un grupo irregular que reclutaba menores de edad justamente para involucrarlos en la criminalidad más detestable, que es la criminalidad contra el país, como lo hace la sí, guerrilla. Entonces, de qué valor humano me está hablando? no, bueno, esas declaraciones protegiendo a este joven, muchacho Pues, que no ha cumplido 15 años, tiene todavía 14. que yo dudo eso, ¿viste? Porque yo veo la figura del individuo y no me parece. Sí, Parece que tuviera pareciera un 17 o poco. 18 o Sí. 17. Pero vamos a Pero pensar X, que, pero el argumento que usa Petro. un argumento insólito, porque sobre todo en el mundo moderno, en un mundo donde los muchachos pueden informarse instantáneamente de lo que ocurre en el planeta, y donde los niños, ya los jóvenes, adolescentes como ese que está entrando en la adolescencia, tienen todos los instrumentos, bueno, para tener valores, para tener respeto por la vida, porque estos son valores que se discuten y se discuten ampliamente en el planeta. Entonces, y, proteger esta fue una declaración realmente desafortunada del señor Petro, pero así como esa podríamos citar muchas más, porque es un hombre que
no tiene una conducta constante. Bueno, si hablamos de su relación con Venezuela, tendríamos que decir que ha sido de una indiferencia, a pesar de que él es víctima de la enorme ola migratoria que ha habido desde Venezuela hacia Colombia, y que sobre todo en el norte de Santander se ubican cientos de miles de venezolanos. Entonces él debió haber sido, Casi 2 millones. sí, casi en Colombia, en todo el Sí, territorio en colombiano, Colombia, pero sí. en el norte de Santander, en esa zona más cercana a Venezuela, el estado Táchira, pues, es muy grande también. Entonces, no hay duda. Pero lo que a mí me llama más la atención, José Antonio, es que Colombia retorna al clima de violencia que se suponía que había sido superado, y esto demuestra que los países no superan de manera permanente las etapas. No. Este atentado que hubo contra este joven senador, Miguel Uribe Turbay, de apenas 39 años, Sí. que tiene una carrera política muy brillante y cuyo futuro está abierto, No, y porque preparado para darle aportes en un momento dado y a futuro a su país. en Y su país. tú vas a poner por encima de él la defensa de un criminal que intentó matarlo. Sí, sí, no, no, eso es increíble, eso es insólito, eso es imperdonable que el jefe de Estado que representa a los colombianos, que representa a la República y al país, haya salido en defensa de un joven criminal como ese. En nombre, Pero hay otros personeros políticos en el globo, para no especificar ninguno, que dicen pues que están atentando desde Estados Unidos contra el gobierno de Petro porque lo quieren tumbar. Entonces uno dice, bueno, bueno, esas ¿dónde estamos declaraciones parados? también. ¿Dónde Bueno, estamos exacto, parados? bueno. Pero a mí lo que me parece más inquietante de todo esto, José Antonio, es que, fíjate, lo que ocurre en Colombia afecta muy directamente Directamente a Venezuela. a Venezuela Claro. y afecta a Ecuador, porque Ajá. somos países que formamos parte de la Y si misma comunidad. y si el causante es Petro y tú lo alientas y lo defiendes, tú de alguna manera estás convalidando lo que hace. Sí, y además está, en vez de combatir el clima de violencia que se ha creado, lo estás exacerbando. Exacto. O sea, primero, creo que la obligación de los colombianos en este momento es establecer con claridad quiénes fueron los autores intelectuales de ese atentado. Exacto. Hoy aparece una información según la cual ese jovencito de 14 años no actuó solo, actuó en compañía con otra persona. Por supuesto. Pero estos son los agentes directos, los brazos ejecutores. Pero detrás de esos brazos ejecutores hay unos criminales, Una organización completa y hay una criminal. organización Claro. que hay que intentar descubrir. ¿Quiénes son? Son los narcotraficantes, son una banda de corruptos que tienen el control parte del control del Estado colombiano, son las disidencias de la FARC, es el ELN, no sabemos, pero eso hay que descubrirlo y hay que combatirlo, porque si no, Colombia puede retornar a la época de los extraditables Así es. y a la época en la que personajes tan nefastos como Pablo Escobar gobernaban al país e imponían su ley. Había un Estado dentro del Estado. Y eso es peligrosísimo, porque eso puede tener repercusiones terribles en América Latina, Sí, especialmente en sus vecinos que son Colombia por el lado sur y Venezuela por el lado exacto. este para el caso de Colombia. Entonces, Bueno, oye, esto es importantísimo que se entienda y que, bueno, esa actitud de Petro no contribuye a que se esclarezca y a que los colombianos tengan una explicación exacta de qué fue lo que ocurrió. Ya se sabe quién lo hizo, sí. pero no se sabe por qué lo hizo, ni quiénes están detrás de ese asesinato, de ese intento de asesinato. Lo que sabemos es que no es ningún inexperto, que no disparó con una pistolita de agua, porque no era ningún muchacho, un arma
del calibre con la que disparó y de la categoría con la que disparó, tiene entrenamiento al respecto, no hay duda. Claro, sin duda, además fueron certeros. Los disparos fueron, no que disparó al azar, no disparó contra la cabeza de Sí, este joven dirigente político. Y sí. eso tiene que quedar claro. Y la presión del mundo tiene que ser para que el gobierno colombiano, no ninguna ONG, No, 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 no. no, ningún organismo internacional, no, para que el gobierno de Gustavo Petro le aclare a Colombia y al mundo entero qué fue lo que ocurrió y Así es. para que diga cuál es el plan que tiene para evitar que en Colombia se reproduzca ese clima de violencia que predominó durante la década de los 80 y parte de los 90. Bueno, Esa es la el obligación. lenguaje pugnaz que está usando y que ha usado reiteradamente el mismo gobernante lo dice todo. Bueno, y ahí está, de nuevo, en medio de este caos, en medio de este clima de incertidumbre y de angustia que hay entre los colombianos, resulta que ahora, desconociendo la decisión del Tribunal de la Corte Suprema Constitucional Y del Senado. y del Senado, resulta que entonces él decide convocar por vía ejecutiva la aprobación de un decreto de ley. Oye, mira, estás en un país que está erizado, que está eh, además angustiado por lo que ha sucedido y porque muchos colombianos vivieron en carne propia la violencia de los años 80 y los años No, y 90. que nos está diciendo yo pisoteo la institucionalidad porque me da la gana. Porque sí, Entonces, además con tan bajo apoyo popular, porque además, además, de paso. si tú me dices, bueno, tiene el apoyo de Bukele, yo soy, le vamos a dedicar un programa a Bukele. Seguro, sí, también. Es un personaje que a mí me parece que hay que examinar Pues, porque se ha convertido en modelo. Por sí, ejemplo, para el presidente recién electo de Noboa de Ecuador, resulta que Bukele es un ejemplo y yo creo que Bukele no es un ejemplo de nada. bueno. Hay que tener cuidado porque Aquí la democracia, En América Latina han surgido en los últimos años, en las últimas décadas, muy malos ejemplos. yo creo que la democracia tiene que ser eficiente, tiene Bueno, que castigar cuando haya que castigar, pero no se puede desconocer el Estado de Derecho, no se puede pisotear las leyes ni los derechos humanos. La democracia tiene que ser un sistema que combine la eficiencia, que castigue cuando haya que castigar, pero bajo el respeto irrestricto de los derechos humanos. Y Bukele no es un ejemplo. Y por eso creo que no lo hablamos en un próximo programa. sí, lo vamos a hablar, pero digo, para terminar con la causa con este personaje, con Petro, Tres yo creo minutos, te que, quedan 3 minutos. yo creo que el, es importantísimo que la sociedad colombiana se agrupe para exigirle al gobierno que aclare cuál es la situación, quiénes están por detrás de este atentado y por tratar de restablecer la paz y la cordialidad en ese país, No, que ha y la estado bajo democracia. el clima de violencia desde 1948, porque Sí, desde el 9 de abril del año 48 que asesinaron a Gaitán, que se produjo el Bogotazo, como se llamó popularmente, desde ese momento Colombia ha vivido en un clima de violencia que por momentos se ha desbordado. un Y por polvorín permanente, un polvorín permanente. polvorín. Y Sí. entonces hay que evitar que Colombia vuelva a ser ese polvorín que fue durante mucho tiempo. Bueno, vamos a ver. Conversamos entonces la Vamos a próxima ver. semana. Pero yo creo que hemos tocado los dos temas, el de Estados Unidos y de Colombia, de manera bien detallada. No somos tal vez los más indicados para hacer recomendaciones, pero sí podemos lanzar alertas y preocuparnos y comentar las cosas que están pasando, porque cada una de ellas tiene aristas buenas y aristas malas. Pero lo que tenemos que descartar son las malas y quedarnos con las buenas. ¿Ok? Así es. Un abrazo. Ok, José Gracias, Antonio. gracias por tu tiempo. Gracias a ti.